Gracias por estar esta tarde. Me congratulo de que la injustificada pausa autoimpuesta en la relación entre México y España finalmente vaya a terminar. El encuentro entre la presidenta de México y el rey Felipe VI es una buena noticia para ambas naciones. México y España tenemos una relación histórica, cultural, económica, parlamentaria y humana que no puede quedar atrapada en visiones personales, coyunturales o políticas. También considero positivo que en esa reunión se dialogue sobre los pueblos originarios. Ese tema debe abordarse con respeto, con verdad histórica y con altura de miras. Que se haga incluso en privado puede ser un buen punto de partida para relanzar una relación bilateral que le conviene a México, a España y a millones de personas que comparten vínculos familiares, culturales, académicos y económicos entre ambas naciones. Aprovecho este anuncio para informar que la reunión interparlamentaria México-España, que fue pospuesta hace unas semanas, también está en proceso de reconstruirse. Hemos iniciado interlocución con nuestra contraparte española y esperamos que pueda celebrarse esta reunión interparlamentaria México-España a más tardar la primera semana de agosto de este año. Desde el Poder Legislativo y en esta Cámara de Diputados y Diputadas tenemos claro que la diplomacia parlamentaria debe servir para tender puentes, no para levantar muros. La relación entre México y España es mucho más grande que una diferencia política y mucho más profunda que una decisión de unos pocos. Las cosas siempre caen por su propio peso. El hermanamiento centenario entre nuestras naciones demuestra que no puede ser dinamitado por nadie. Nuestra hermandad supera cualquier visión ideológica o partidista. México y España comparten historia, lengua, cultura, inversiones, cooperación y futuro. Por eso celebro que se abra una nueva etapa de diálogo, respeto y colaboración. Bienvenido el rey de España y bienvenida en la próxima reunión interparlamentaria la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y sus compañeras y compañeros diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Diputados de España. Enhorabuena, que sea por el bien de nuestras relaciones internacionales, de México para el mundo. Por cierto, hoy le deseo a nuestra selección mexicana en este partido que jugarán en Corea el mayor de los éxitos. Ya dije mi pronóstico, 2-1, favor México. Muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias, presidenta. Cecilia Hernández, de Línea Política. Diputada, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, usted dijo que a más tardar el 22 de agosto. ¿Dónde sería este encuentro? La interparlamentaria. Sí. Sí, lo que estamos proponiendo, querida Ceci, porque iniciamos o reiniciamos, digamos, este diálogo con nuestra contraparte en España,
es que sea a más tardar la primera semana de agosto. Por supuesto que en estricto sentido tendremos que afinar con ellos. Teníamos incluso ya confirmados para la reunión interparlamentaria que quedó pospuesta, teníamos confirmados 12 legisladores, 12 parlamentarios de distintos grupos parlamentarios ya confirmados, diputadas y diputados para venir a México, a esta Cámara de Diputados. Por supuesto, teníamos una lista importante de nombres y apellidos de distintos partidos políticos. Entonces, la intención es que podamos reactivar esta interparlamentaria, evidentemente tratando de conciliar las fechas, los tiempos y evidentemente el formato. Segunda pregunta es con respecto a lo que dijo el día de ayer durante la permanente, que era necesario que se emitiera un posicionamiento de los tres poderes de aquí, de la Unión. ¿Ya hay respuesta? ¿Ya se acercó con alguien? ¿Ya lo van a hacer? ¿En qué quedó? Bueno, evidentemente es una decisión de cada poder en términos de su estructura y sus facultades. Yo siempre conminaré a que cada espacio deliberativo fije una posición pública, clara y determinante para, por supuesto, primero llamar a la unidad siempre de los mexicanos y también para hacer énfasis en que los políticos que hayan tomado una mala decisión, teniendo cercanía, relación, vínculos o sociedades incluso con el crimen organizado, sean señalados y en su caso investigados y, por supuesto, sufran las consecuencias de sus malos actos. Cada espacio deliberativo, me refiero a el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, cada uno tendrá una responsabilidad para sí y para la ciudadanía. Es una responsabilidad ineludible y cada cuerpo colegiado, cada toma de decisiones, pues habrá de responderle en su justa dimensión. Yo hoy presido la Cámara de Diputados y desde este espacio, desde este micrófono, por supuesto que para una servidora la unidad de la nación y el Estado de Derecho y por ende el señalamiento a pues quienes han cometido ilícitos y en su caso la sanción para ellos es obligado desde este espacio, desde esta tribuna y ojalá y lo sea en todos los demás espacios de poder en México. México lo necesita. Gracias. Continuamos con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Margarita. Preguntarte que si esta situación que se vive en México con España es como una especie de patología, ese afán de estar regrese y regrese al pasado, incluso lo vemos en los discursos del partido, del gobierno, de que dicen, pues esto que estamos viviendo fueron los gobiernos neoliberales de hace 30 años y no tienen como la visión del futuro, sino simplemente recargarse en lo que ya sucedió. ¿Cuál sería el propósito que tú verías decirle al rey, ¿no? Pues acuérdense que nos saquearon, que nos regresen la plata, el oro, ¿qué pretenden con eso? Porque pues ya muchos, bueno, no se puede remediar nada en eso. ¿Qué ves tú que hubiera de ganancia en este encuentro y que se vayan a ver lo que sucedió hace más de 500 años? Y la segunda, me gustaría saber tu postura en cuanto a la desfachatez de Insunza, que ahora quiere lanzarse pues para buscar la gubernatura de Sinaloa cuando sabe que está siendo investigado por Estados Unidos por su relación con el narcotráfico. Gracias. Bueno, la primera pregunta, justamente esta mañana, esta tarde, para mí es obligado reconocer la importancia de esta relación bilateral entre México y España. Por supuesto que tenemos una historia compartida, tenemos unos vínculos que nos hacen
en lo cultural, en lo económico, incluso en lo legislativo. Una gran parte de la estructura legal que México hoy tiene como derecho vigente, como derecho positivo vigente, fue abrevado de la estructura jurídica en España. Me parece que tratar, digamos, de desvincular esa historia compartida es imposible. No importa, digamos, más allá de colores, más allá de gobiernos o de personas o personalidades en la toma de decisiones, siempre será más fuerte la relación que tenemos como país, los mexicanos con España, y a la inversa. Yo me congratulo, hay que decirlo, es bueno, porque México debe formar parte del concierto de las naciones. México no es un país aislado, no debe serlo. México debe ser competitivo y próspero y tener las mejores relaciones internacionales posibles. Así es que qué bueno que cada quien lo pueda hacer en su esfera de competencia. Lo que nos toca a nosotros en el ámbito legislativo, pues por supuesto será, ojalá y lo logremos, que haya una reunión interparlamentaria fructífera para ambas naciones. No estamos buscando, digamos, no tiene ningún sentido adicional, sino el que por naturaleza es, y es que podamos compartir experiencias legislativas. Y yo creo que eso es muy, muy bueno para los congresistas en México, para conocer de primera mano, de voz de las y los diputados que puedan asistir a esta nación y evidentemente a nuestro Congreso. Diputada, en este tema de México-España, a mí me llama la atención que en Morena, habiendo historiadores muy buenos, que no hayan hecho ningún pronunciamiento por cambiarle el nombre a la Plaza de la Constitución, porque, bueno, creo que todo el mundo sabe que es la Constitución de Cádiz, no me acuerdo si 1824 o 1834, pero por eso lleva el nombre de la Plaza de la Constitución y no han tratado de cambiarlo. Sí, a ver, más allá de esa discusión, yo te diría, Margarita, necesitamos demostrar que somos un país con altura de miras. Necesitamos demostrar que somos un país propositivo, un país honorable, un país que quiere salir adelante porque 134 millones de mexicanos quieren salir adelante. Más allá de los reclamos, porque pues evidentemente hoy esta nación todos los días trabaja y se esfuerza, no pensando en el pasado, sino pensando en el futuro. Y por cierto, no es el momento evidentemente de litigar, pero hay un pasado que se ha mal explicado o mal comunicado desde distintos espacios públicos. Yo creo que habríamos de entrar a una discusión histórica en algún momento. No es este el caso, pero por supuesto yo creo que hay que reconocer mucho la necesidad de una buena relación de México y España. Y el tema de las candidaturas, yo te diría, yo seré muy respetuosa de los procesos, incluso de las aspiraciones legales o no éticas o no, cada partido tendrá que resolverlo. Todos los partidos habremos de tener una etapa, digamos, de deliberación y lo que corresponde a cada partido pues es poner a las y a los mejores para que en las boletas los mexicanos tengan la posibilidad de elegir, ojalá y en lo posible, a las mejores personas. Eso se lo merece el pueblo de México. Lo que sí es obligado decir que pues ojalá no haya
de ningún servidor público, de ningún político, actos anticipados de campaña. Eso es obligado. No, porque ninguna regla interna de ningún partido, incluyendo el mío, debe permitir o fomentar los actos anticipados de campaña. Para eso están las reglas electorales. Para eso hay un proceso electoral claro, específico, que inicia hasta septiembre. Para eso hay precampañas, para eso hay campañas, para eso hay topes de gastos de campañas, para que no haya un abuso, primero de recursos públicos, pero además para que no haya uso indebido, evidentemente, incluso de recursos privados en actos anticipados de campaña. Ojalá y las etapas procesales que los partidos definan, pues no pongan en riesgo nunca la certeza del marco electoral que nos hemos dado. Gracias a ti. Vamos con Francisco Rubio del Financiero TV. Acabamos de hacer un acto democrático entre los reporteros y le cedo la palabra a mi compañero Fer Damián, maestra. Gracias, Francisco. A tus órdenes. Gracias. Buenas tardes, diputada. Gracias, Paco. Diputada, sobre el punto inicial que usted trató en esta conferencia de prensa, preguntarle si a su juicio el Gobierno de México está haciendo una rectificación de un error histórico, creo yo que fue eso, de marcar una pausa en la relación México-España, exigiendo incluso perdón por hechos que ocurrieron hace siglos. Bueno, es claro que hay un cambio de visión y yo lo celebro, porque desde mi perspectiva, y lo dije, fue injustificada esta pausa, esta relación, que además habíamos tenido una extraordinaria relación entre México y España, digamos, estas palabras, esta forma de comunicar, claramente desde mi perspectiva, en una pausa autoimpuesta, digamos, ¿no? Por nosotros mismos, que yo creo que qué bueno que se está cambiando la lógica comunicacional por el bien de los mexicanos que viven en España y por el bien de los españoles que viven en México y por el bien del comercio que tenemos entre ambas naciones y por el bien de la cultura y la historia que compartimos ambas naciones. Un segundo tema, diputada. Ayer el vicepresidente de Estados Unidos, Vance, amagó nuevamente con una intervención militar en México para combatir a los cárteles de la droga. Dice él que, bueno, pues sí hay cooperación, pero en caso de que ellos vean necesidad, intervendrán sin duda militarmente en México. ¿Qué sabor de boca le deja esta nueva amenaza, esta reiterada amenaza de intervención en México? No, bueno, todos amamos nuestra nación, todos amamos a nuestra patria, todos estamos absolutamente seguros de que queremos paz interna y externa en nuestro país, y lo que añoramos los mexicanos hoy es seguridad. Lo que reclama la ciudadanía, el pueblo de México, es tener municipios, estados seguros. Evidentemente, pues hay que tener la cabeza fría, digamos, y también hay que dar mensajes claros de que vamos a atacar al crimen organizado, porque ese es el deber ser, no es una concesión graciosa, es lo que debemos hacer las instituciones de este país. Si alguien decidió coludirse con el narcotráfico, debe ser sancionado. Digo, no solamente porque sea un reclamo internacional, sino porque eso le va a dar paz a las y los mexicanos. Que el mejor blindaje ante las amenazas de intervención es la actuación en México. Mejor dicho, imposible. Así literal. La mejor manera en la que podemos blindarnos de cualquier tipo de amenaza extranjera es que aquí en México combatamos al crimen organizado y a los políticos que están ligados con el narcotráfico. Muchas gracias, presidenta. Gracias a ti, querido Fer. Continuamos con Felipe Barrera de ABC Noticias. O sea, sí, de plano te lo cedió, ¿sí, Francisco? ¿Cedido? Discúlpeme, maestro.
Gracias, Felipe. presidenta. Gracias. Nada más para cerrar el círculo de la información, tenemos las declaraciones de Morena, del PRI, y sí me gustaría saber su posicionamiento como presidente y como integrante del grupo parlamentario del PAN. Hace un instante Ricardo Monreal hablaba de que ante estas declaraciones de Benz se podría recurrir al fraseo del himno nacional. Un soldado en cada mexicano te dio. ¿Se vale? ¿Es serio? Bueno, yo siempre respetaré las posiciones públicas de mis compañeros y por supuesto también del presidente de la Junta de Coordinación Política. No sé si yo no había nacido y él ya era abogado, pero me refiero es un experimentado político. Lo que creo que se debe valer, mi estimado Francisco, lo que se debe valer es la ley, es hacer valer la ley. Ningún mexicano quiere estar bajo el yugo de un cártel. Ningún mexicano quiere estar oprimido por el crimen organizado, nadie. Y lamentablemente hay cifras que dicen que el 30% del territorio mexicano está bajo las reglas de los cárteles. Y no es justo que no puedas abrir un negocio. No es justo que tus hijos no puedan salir y regresar libremente. No es justo que tengas temor porque te levanten, te secuestren, te desaparezcan o te asesinen. No es normal. Y todo eso es una consecuencia clara de que lamentablemente se dejó que el crimen organizado tuviera el control en muchos territorios. Y más allá de una amenaza exógena, más allá de eso, el tema de fondo es que México necesita paz. Y todas y todos, estoy segura que no importa el partido político, todas y todos anhelamos que México esté seguro y esté en paz. Gracias, querido Francisco. Jefe Felipe, a sus órdenes. Buenas tardes, diputada. Hace un momento usted hablaba de, pues ya está pendiente la reunión interparlamentaria México-España. Preguntarle, diputada, ¿cuándo se podría realizar una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos? Porque muchos son los temas y muchas son las situaciones que se han dado a raíz de la verborrea del presidente Donald Trump. Pero si considera usted que esta reunión ya debe de apresurarse, la interparlamentaria México-Estados Unidos, y si se puede esto ayudar a que, pues, no que se suavicen, sino que se deje de hacer señalamientos a México y amenazas, y muchas veces los señalamientos sin pruebas, de que México está controlado. Prácticamente en el mundo nos hacen ver como un país de mexicanos narcotraficantes. Pero bueno, sería bueno ya que se apresurara esa interparlamentaria México-Estados Unidos, diputada. Bueno, hay que recordar que sí hemos tenido una reunión con legisladores de Estados Unidos de Norteamérica. No fue en formato de interparlamentaria, eso es cierto, pero sí hubo legisladores, legisladora, incluso vino una congresista, de manera plural, o sea, había republicanos y demócratas. Y tuvimos una reunión, yo diría, muy fluida, muy cordial, y me parece que ese ejemplo de esa reunión nos debería
alentar a tener una interparlamentaria. O sea, si podemos construir una interparlamentaria, siempre será bueno para ambas naciones y para ambos congresos. Yo, por supuesto, lo digo en términos absolutamente institucionales. Este Congreso tiene mujeres y hombres que trabajan todos los días para construir una gran nación y seguramente siempre será bueno poder tener reuniones interparlamentarias y más con nuestro mayor socio comercial. ¿Intuye usted que pueda darse esto no en el corto, en el mediano plazo, diputado? Sería muy bueno. Hoy no hay una ruta definida, pero sería muy, muy bueno que pudiéramos tener, por supuesto, una relación desde el legislativo, con productos legislativos y diálogo fructífero. Por otra parte, diputada, ya el próximo 1 de julio inicia prácticamente una reunión trilateral para la revisión del TEMEC. Su punto de vista sobre eso y si México pues está preparado ante, bueno, viendo la posición del presidente estadounidense Donald Trump, ¿no? Un día dice una cosa, otro día, o sea, dependiendo su estado de ánimo, y amenaza con más aranceles. Su punto de vista sobre esta reunión que ya se da a partir del 1 de julio, ya con representantes de los 3 países socios. Es indispensable generar las condiciones de confianza para que Estados Unidos y Canadá reconozcan en nosotros, reconozcan en México la posibilidad de volver a firmar este tratado. Es indispensable para las familias en México y es indispensable, evidentemente, para la prosperidad de nuestra nación. Yo deseo, anhelo que podamos tener la capacidad técnica, la inteligencia técnica y evidentemente incluso emocional para que la negociación sea buena, sea respetable. Me refiero a respetarlos y que nos respeten. Y reitero, una señal más de ser un país respetable, pues es ser un país en donde el Estado de Derecho funcione. A los buenos se les reconozca y a los malos se les investigue y en su caso se les meta a la cárcel. No importa cómo se llamen, cómo se apelliden o de qué partido político sean. ¿Esto podría ser algún obstáculo para que avance el TEMEC de manera favorable para los 3 países? El tema del combate al narcotráfico. Ojalá y no lo sea, y si lo es, tratemos de dar respuestas puntuales, públicas, claras. Y en este tema del narcotráfico, muchos son los exhortos que se ha hecho al gobierno federal para que acentúe las tareas que realiza en torno al combate a los grupos criminales, pero tal parece que quedan en el aire, porque no se ve una actitud ya decidida del gobierno federal de ir al fondo. Usted ha mencionado en muchas ocasiones de políticos vinculados, no menciona nombres, pero es obvio que lo que ocurre y la actitud de Estados Unidos hacia México, los embates de Donald Trump, son precisamente porque ven impunidad y ven que se protege en nuestro país a políticos vinculados al narcotráfico. Pues justo esa, querido Felipe, nuestra gran tarea, dar mensajes claros de legalidad. Muchísimas gracias. Una última pregunta, Sí, diputada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya atrajo para revisión un amparo que interpuso una mujer, tanatóloga, por cierto, que ella ha sido declarada en 2 ocasiones con cáncer de mama. Y pide ella que le resuelvan este amparo para la eutanasia y también una muerte asistida. Y exige su derecho a decidir sobre cuándo puede terminar con su vida. Bueno, al menos así está ya lo ha
asumido, ya lo atrajo ya la Suprema Corte. Su punto de vista sobre eso, desde el Poder Legislativo, ¿qué se puede hacer? Porque pues, muchas son las voces que piden que se legalice la eutanasia en nuestro país. Primero es un tema absolutamente respetable desde mi posición personal para quien lo está solicitando. Todo mi afecto, sororidad y acompañamiento debe ser sin duda una decisión brutalmente importante, que además es consecuencia de una enfermedad por su género, usualmente o la mayoría, es por un tema de ser mujeres. Yo te diría, es una discusión legislativa que se va a dar seguramente, y auguro no en una fecha larga, aquí en el Congreso, y habremos de escuchar las posiciones de todos los grupos parlamentarios, y habremos de escuchar las posiciones de los expertos, y habremos de escuchar las posiciones de quien incluso de manera personal les parece necesario. Hay una discusión internacional en distintos congresos, distintos países sobre el tema, y yo supongo que en México se dará. Tenemos iniciativas incluso en la materia, o sea que en realidad la discusión se ve en fecha próxima. Gracias, diputada. Gracias a ti. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan la mejor de las tardes. Hoy me vine con una playera de nuestra selección. Ahí está. Muy bien. Después de trabajar. Bueno, vamos a seguir trabajando porque tenemos unas personas esperando en la oficina. Mucho éxito a nuestra selección mexicana. 2-1, vamos a ganar. Muchas gracias.